La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV. Su inicio es situado en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América. Otros historiadores relatan su fin en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta y con el fin de la Guerra de los 100 años. Se define la Edad Media como aquel periodo en que apareció y se construyó Europa. Esa misma Europa occidental produjo una impresionante sucesión de estilos artísticos que en la zona fronteriza se mestizaron también con el arte islámico. A continuación, Beatus Arte te presenta los estilos artísticos más importantes de este periodo de la historia. Este estilo artístico se desarrolló durante los 5 primeros siglos de nuestra era, desde la aparición del cristianismo durante la dominación romana hasta la invasión de los pueblos bárbaros, aunque en Oriente tuvo su continuación tras la escisión del Imperio Romano en el llamado arte bizantino. En Occidente, Roma fue el centro y símbolo de la cristiandad, por lo que en ella se produjeron las primeras manifestaciones artísticas de los primitivos cristianos o paleocristianos, recibiendo un gran influjo del arte romano tanto en la arquitectura como en las artes figurativas. En la pintura como en la escultura, la valoración de los primitivos cristianos se dirige al significado de las representaciones, más que a la estética de las mismas. El carácter simbólico se impone a la belleza formal. El repertorio de las representaciones pictóricas se encontró en los muros de las catacumbas, donde los cristianos se reunían a escondidas. Los temas de estas representaciones son muy variados. Muchos representan animales cargados de simbología cristiana, palomas, ciervos, pavo real o signos acrósticos con un gran significado teológico. Uno de los signos más representativos es el crismón, signo formado por las 2 primeras letras griegas del nombre de Cristo, junto a la alfa y la omega, que son la primera y última letra del alfabeto griego, significando el principio y el fin. A estas letras se solía añadir la cruz y todo era encerrado en un círculo. En este signo existe un simbolismo cosmológico, la rueda solar con la idea de Cristo. La combinación del círculo con el monograma y la cruz representa a un Cristo como síntesis espiritual del universo, como la luz que alumbra las tinieblas del paganismo grecorromano sobre las que triunfa. Después del año 313, con el edicto de Milán que daba libertad para la religión cristiana, los temas figurativos eran los más frecuentes, inspirados en los modelos romanos como los sarcófagos. Los temas de los sarcófagos se refieren a la vida de Cristo y a escenas del Antiguo Testamento, Daniel entre los leones, sacrificio de Abraham, Adán y Eva, etc. Entre los sarcófagos más importantes se encuentran el de Junio Basso en el Vaticano o el de la Trinidad en el Museo Laterano. La arquitectura paleocristiana tenía su representación en catacumbas. Para el año 313, estas eran iglesias o cementerios romanos excavados en un principio en los jardines de algunas casas de patricias cristianas. Más tarde, en el siglo V y ante el aumento de creyentes, estos cementerios se hicieron insuficientes, adquiriendo terrenos en las afueras de las urbes donde surgen los cementerios públicos, en los que se excavan sucesivos pisos formando las características catacumbas que ahora conocemos. La primera vez que se aplicó el término catacumba es a la Basílica de San Sebastián en Roma. El cementerio o catacumba se organiza en varias partes, estrechas galerías, ambulacrum, con nichos longitudinales, loculi, en las paredes para el enterramiento de los cadáveres. Después de la paz de la iglesia, a partir del año 313, la basílica es la construcción eclesiástica más característica del mundo cristiano.
El arte bizantino es el arte que se desarrolló en el Imperio Bizancio, desde el siglo IV, comenzando su expansión a partir del siglo VI por el Imperio Romano Oriental, siendo la ciudad de Constantinopla, la capital del Imperio Romano del Este, el centro artístico más importante de este periodo. En sus primeros momentos, el Imperio Bizancio se consideró como el continuador natural del Imperio Romano, siendo transmisor de formas artísticas que influyeron poderosamente en la cultura occidental medieval. Es un arte subordinado al poder del emperador, y cuando éste adopta la religión cristiana, también al poder de la religión. Este arte manifiesta la presencia de tres influencias: la del cristianismo incipiente, la del racionalismo griego y la del islam. Este estilo artístico surgió por la división que hizo Teodosio a sus hijos y le dejó a Arcadio el Imperio de Oriente. Es por ellos que comienza el Imperio Bizantino. Tras la caída del Imperio de Occidente, que cae en poder de los bárbaros, hace que la capital del Imperio Bizantino se convierta en la capital de la cultura en el mundo occidental. Es por eso por lo que nace este concepto de arte que posee influencias griegas, romanas, orientales y helenísticas. Este tipo de arte se divide en 4 etapas grandes en las cuales se muestra influencias. Primera edad de oro del Imperio Bizantino. Va desde el año 527 al 726. En estos años aparece la iconoclastia. Las discusiones iconoclastas, que se prolongaron desde el año 726 hasta el 843, fueron discusiones muy violentas en las que hubo una crisis artística. Fue creada por los iconoclastas hasta los iconódulos. Segunda edad de oro del Imperio Bizantino. Va desde el año 913 hasta el 1204, en el instante en que los cruzados devastan con Constantinopla. Tercera edad de oro del Imperio Bizantino. Va desde el año 1261 hasta el 1453. Esta edad surge cuando los turcos conquistan Constantinopla. El arte bizantino recibió influencia directa de la cultura grecorromana y oriental, principalmente de Siria y Asia Menor, realizando una mezcla de estos diferentes aspectos culturales. El arte bizantino posee fuerte presencia del uso de colores y de temas religiosos. Dado el poder imperante del cristianismo, este tiene a Cristo como tema central. En arquitectura se destacaron las basílicas con cúpulas o las iglesias con formas de cruz griega, siendo una característica predominante el uso de arcos y capiteles decorados. Las pechinas son uno de los elementos que podremos encontrar en muchas iglesias. Las pechinas son todas las partes que se encuentran entre la base circular de la cúpula y el espacio inferior de la planta cuadrada. Son esos triángulos que se forman entre los arcos torales y bajo de las cúpulas. O sea, son estos que pueden ver aquí, aquí y sí, aquí también. En el exterior continuaron usando el ladrillo y la piedra. La influencia persa fue notable en época del emperador Justiniano. Durante los siglos 7 al 9, el arte bizantino empezó a tener influencia del islamismo, ya que los árabes sitiaron Constantinopla en el año 674 durante el reinado de Justiniano II. En la pintura bizantina destacan los frescos, que son pinturas en las paredes, principalmente de iglesias, las miniaturas para ilustrar libros e iconos y las pinturas en paneles. Predominó el tema religioso como las imágenes de Cristo y la Virgen. En la arquitectura bizantina podemos destacar la construcción de iglesias grandes e imponentes, cuya principal característica fue la presencia de cúpulas sostenidas por columnas, utilizando decoraciones y pinturas religiosas dentro de las iglesias. El arte románico fue un estilo de arte que predominó en Europa durante los siglos XI y XIII con un estilo cristiano. Fue un estilo que surgió a raíz de la gran prosperidad material de la época y la renovación de la iglesia, lo que provocó que se elaboraran diferentes edificios dedicados a la vida religiosa. Es muy importante mencionar que la arquitectura fue la parte más importante relacionada con el arte románico. Todas las grandes esculturas y diferentes pinturas no eran importantes para la religión, y su destino principal era el templo. Las esculturas y las pinturas eran utilizadas para dar un tipo de decoración a los edificios de la época. El arte románico era un arte enfocado a lo rural, lo campestre. No era un arte muy refinado. Siempre buscaba la realización de trazos, de líneas colocadas en forma horizontal y vertical. Poseía un gran número de arcos, pero elaborados de una manera muy sencilla. Era un arte totalmente geométrico, utilizando en sus creaciones formas muy sencillas que buscaban identificar la sensibilidad primitiva y rural.
Los artistas de la época nunca construían una iglesia por placer o simplemente para adornar. Su objetivo primordial era la exaltación de la religión. Las iglesias que construían eran vistas como una ofrenda ante Dios. Eran consideradas como el alma humana. Lo primero que se veía era la gran fachada, y por esta razón era una de las partes más importantes y que debía verse mejor. Su interior era muy sencillo y oscuro, representando de esta manera el alma del cristiano. Era una forma para ellos de realizar alabanzas para Dios. El estilo románico iba de la mano con la naturaleza, pues se basaban también en los temas campestres e iglesias pequeñas. La arquitectura románica estaba en las manos de los monjes y de la ciencia medieval. Ellos eran los únicos que entendían completamente las fachadas y los capiteles. Fue considerada como un arte pedagógico que pretendía educar al pueblo e inculcarle al mismo temor a Dios y su mensaje. Es por esta razón que en muchas de las fachadas de las diferentes obras arquitectónicas, las figuras de monstruos y de animales de la mitología eran muy comunes de encontrar. El arte gótico es el arte que se dio en la Baja Edad Media, periodo dinámico, variado y con estilo artístico europeo aplicado al campo de la arquitectura civil y religiosa, la escultura, vidrieras, pintura y murales. El término gótico fue utilizado por primera vez en el siglo XVI por el italiano Giorgio Vasari, gran historiador del arte. El arte gótico logró transformar castillos, iglesias, catedrales en prácticamente casi toda Europa por medio de sus características. Una de las características fundamentales de la arquitectura gótica era su altura. Las nuevas técnicas de construcción les permitieron a los arquitectos extender el peso de las paredes para hacerlas más altas, al igual que con las torres. El contrafuerte volador es la característica más importante y que define la arquitectura gótica. Estos contrafuertes actúan para separar el peso de las paredes, soportan la estructura transfiriendo la fuerza directamente hacia el suelo. La innovación y construcción del arco apuntando fue otra característica clave de la arquitectura gótica. Su significado fue práctico y meramente decorativo. El arco gótico tenía un valor estético y de una gran belleza que influyó en muchas otras características del diseño gótico, especialmente en el techo abovedado. Los techos abovedados e irregulares utilizaban la tecnología del arco apuntando para separar la fuerza y el peso de los pisos superiores. Tenían secuencia temporal y era un arte enfocado en el aspecto religioso. El rosetón fue una de las principales características arquitectónicas góticas. Esta se ubicaba en la fachada encima de las portadas y en los frentes de los transeptos, que son las naves transversales de la iglesia. El rosetón, además de su belleza, tiene un significado teológico. El primero simboliza a María, la madre de Jesús, que es representada por el rosetón en sí, y la otra es la de Jesús, representada por los rayos que atraviesan el rosetón, simbología que rápidamente se asocia con la concepción del Nazareno. Se construyeron imponentes e importantes catedrales. Predominaban las plantas de cruz latina, distinguiendo la cabecera, el crucero y las naves. La cabecera tenía girola y capillas radiales y la nave central y el crucero eran más anchos. Se le dio mucho valor a la portada de los edificios, donde se colocaban torres y puertas. Las fachadas tenían forma de H. Los edificios cobran vida y espontaneidad utilizando un empirismo de ingeniería para crear espacios de gran altura y llenos de color.